Saludos queridos hermanos, sean bienvenidos a Donde Nace la Fe, un programa dirigido a cada uno de ustedes para acrecentar la fe y la espiritualidad de nuestros corazones. En esta primera emisión nos encontramos con el presbítero Rafael Morales, párroco de San Rafael Arcángel y vicario episcopal territorial de La Guajira. El padre Rafael también es licenciado en Educación, mención Filosofía, licenciado en Teología, magíster en Educación Intercultural Bilingüe y está cursando el doctorado en Ciencias de la Educación. Padre, un saludo para todos. Para mí es un motivo de profunda alegría poder acompañarles en esta noche, en esta primera emisión de este programa, pidiendo al Señor que sea una experiencia de verdadero encuentro entre los hermanos para fortalecer la fe de todos en el Señor, que nos llama, que nos invita sobre todo a estar con Él. Gracias, Julio, por la invitación. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, Padre. Bueno, Padre, adentrándonos ya a lo que es la parte de la entrevista, quiero dar inicio con una pregunta. Y es, más que una pregunta, como que una introducción acerca de usted y de su familia. Bien, nací en medio de una familia católica, practicante, de parte y parte. Una familia numerosa por parte de mi papá. Son ellos 9 hermanos, 2 ya en el cielo, incluido mi papá. De parte de mi mamá, 7 hermanos, 1 en el cielo. Mamá y papá tuvieron 11 hijos, o sea, nosotros somos 11 hermanos. Yo soy el octavo de esos 11. Pequeño, fui criado por mi abuela materna, Emilia, a quien le debo gran parte de mi vida, de lo que soy, aprendizajes, enseñanzas, momentos de fe, tantísimas cosas que pude aprender de ella y que hoy bendigo al Señor por haberla puesto en mi camino. Desde pequeños nos inculcaron la fe cristiana católica y es por eso que gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, hoy por hoy mis hermanos están todos casados, gracias a Dios, con familias estables, y esto nos ha dado pues la oportunidad de poder vivir y experimentar la alegría de la unidad en la familia, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Bendito sea Dios por familia, Padre. De verdad, un ejemplo de unión y de cómo debemos crecer todos en una familia, a ejemplo de Jesús, María y José. Padre, ahora me gustaría que nos contara cómo fue su niñez, su adolescencia y su juventud a nivel de fe. Como ya decía, nací y crecí en medio de una familia católica practicante. Mi niñez, como la de cualquier niño, simplemente que prácticamente iba obligado a la iglesia. No me gustaba ir a misa. Y no me gustaba ir a misa quizá porque la veía aburrida, como niño no entendía, y era simplemente pararse, sentarse y pararse, y no veía nada más de allí. A medida que fui creciendo, ingreso en la Legión de María. Este movimiento en la iglesia me ayuda a conocer y a conocerme, a conocer al Señor y a conocerme a mí de cara al Señor. Y allí comencé a dar, digamos, estos primeros pasos en la experiencia vocacional. Luego, mi juventud marca o
se marca fuertemente con el sacramento de la confirmación. Allí, mi padrino de confirmación me motiva, me impulsa, me mueve a integrarme más plenamente a la vida de la iglesia. Por allá, por el año de 1985, cuando el Santo Padre, San Juan Pablo II, visitó por primera vez a Venezuela. Y se dio en ese momento lo que se llamaba la misión nacional, con tres premisas, pudiéramos decirlo así: hombre, Cristo, iglesia. Fueron los tres temas grandes de reflexión a nivel nacional, y de hecho se creó lo que se llama la misión nacional como preparación a la venida del Santo Padre. Y recuerdo que el himno de aquel encuentro muy motivador, sobre todo porque nos invitaba a vivir esta experiencia del encuentro con el hombre, con Cristo, con la iglesia. Eso fue lo que vino realmente a motivar lo que más adelante se cristaliza en una experiencia vocacional que me lleva entonces a dar este paso, esta respuesta al Señor que me estaba llamando a una vocación específica como era el sacerdocio. Entonces podemos decir que de esta manera comienza a nacer su inquietud vocacional, Padre. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos cuando usted inicia este camino vocacional? Me inicio por allá en el año 1989. Allí comienza todo el proceso vocacional. Recuerdo que vivía muy cerca del canal 11 del Zulia, y allí se transmitía todos los domingos la celebración de la Santa Misa. Un día antes de la grabación, porque se grababa previamente, un día antes yo llamo al que para el momento era el rector del seminario menor, y él sin más ni más simplemente me dice: mira, te espero mañana en el canal 11 para que nos acompañes en una misa que vamos a tener. De mi casa me voy al canal, y el canal ya estaba en el seminario. Pasé todo ese día en el seminario sin que lo supiera absolutamente nadie de mi casa, porque hasta el momento nadie lo supo. Y comienza entonces esta experiencia que se iniciaba los viernes por la tarde. Ingresábamos al centro vocacional y salíamos o los sábados por la tarde o los domingos al mediodía. En este proceso estuve un tiempo bastante largo a escondidas, entre comillas, de mi familia, porque después me doy cuenta que mi abuela, quizá desde su corazón de madre, intuía que algo estaba pasando, pero ni yo me atrevía a decirle a ella, ni ella se atrevía a preguntarme a mí. Y comenzamos en una experiencia bastante hermosa, donde conocí a muchísimos hermanos. Algunos hoy en día son sacerdotes, otros no, pero que esta experiencia marcó nuestra vida y que hoy en día somos grandes amigos, indistintamente que sean o no sacerdotes. Padre, en vista de cómo fue su camino iniciando esta aventura vocacional, ¿le gustaría decir unas palabras a esos jóvenes que tienen alguna inquietud vocacional y por alguna razón no pueden seguir? Simplemente les diría: no tengan miedo. Las palabras que repetía constantemente San Juan Pablo II: no tengan miedo. El Evangelio, cuando nos habla de la vocación de la Santísima Virgen María, aquello que nosotros conocemos como la Anunciación, lo podemos llamar la vocación de la Santísima Virgen María, porque allí se dan todos los elementos de la vocación. Primero, la llamada, luego la duda, que es natural,
Uno se pregunta, ¿será que puedo? ¿Será que no? ¿Será que sirvo? ¿Será que no? Luego de la duda viene entonces la reafirmación de la llamada del Señor y, por supuesto, la respuesta. Entonces, yo invito a todos los jóvenes que tengan alguna inquietud vocacional a que no tengan miedo. Miren, mis jóvenes, si yo naciera 1000 veces me haría sacerdote. Vale la pena. Una hermosa invitación de parte del Padre Rafael para todos aquellos jóvenes que pues tengan esa inquietud vocacional. Padre, luego de haber escuchado cómo ha sido todo su proceso vocacional, ¿cómo resumiría usted su experiencia formativa dentro del seminario? Estupenda, maravillosa. Y con estas palabras recuerdo mucho a un gran sacerdote de nuestra arquidiócesis, el Padre José Severein. Padre José Severein siempre, desde joven, desde muchacho, cuando lo veía allá en cualquier parte de la arquidiócesis, cuando le preguntábamos, Padre, ¿cómo está? Estupendo, maravilloso. Jamás escuché decir al Padre decir, estoy mal, me siento mal, estoy así. No, siempre estaba bien, él se sentía bien, él decía que estaba bien. Y esa actitud, hoy en día el Padre creo que está ya cercano a sus 80 años, y ustedes lo pueden ver como un hombre rozagante, un hombre que se mantiene como un roble, simplemente porque siempre ha mantenido una actitud bastante viva, bastante dinámica. La experiencia de formación en el seminario, maravillosa, de verdad que sí. Fueron tantos y tantos los momentos vividos, momentos de compartir, momentos de oración, los momentos de estudio, los momentos del deporte, tantísimos momentos. Y en esos 11 años de formación pasó tanta gente delante de nosotros. Algunos, como dije hace un momento, son sacerdotes, mis hermanos en el ministerio. Otros no son sacerdotes, pero siguen siendo mis hermanos. Igual los sigo queriendo, igual los sigo respetando, porque formaron y forman parte fundamental de un proceso de vida, porque considero que el camino vocacional es un proceso de vida, es un camino de vida. Y en toda esta experiencia pues vivimos momentos maravillosos, de mucha alegría, de mucho entusiasmo, momentos también difíciles en los que a lo mejor uno decía, bueno, hasta aquí, no camino más, no avanzo más. Sin embargo, el Señor volvía y te levantaba y te volvía a empujar y seguías adelante. Imagino todos esos momentos que debió vivir en el seminario, Padre. ¿Y qué anécdotas marcaron esos últimos años dentro del seminario, Padre? ¿Alguna en particular? Bueno, hay muchas anécdotas. El seminario, quizá muchos de ustedes saben que funcionaba acá en lo que se llama Ciudad Cantores, aquí en la vía hacia Nueva Lucha, en el sector de Tamare. Y yo siempre he sido temeroso a 1000 por 1000 de las serpientes. Allí había muchas. Pero yo pienso que Dios fue grande conmigo y sigue siendo grande porque jamás en los 7 años que viví en esa casa, nunca vi una serpiente. O sea, nunca se me atravesó una serpiente, nunca me salió una serpiente. En una ocasión, unos compañeros, recuerdo que teníamos una actividad al día siguiente y estábamos limpiando la capilla de noche. Y uno de ellos me dice, Rafael, anda a tu cuarto a buscar el grabador. Y yo le digo, no, mira, yo no voy para el cuarto ahorita. Y yo veía que ellos insistían, si no era el grabador ya era otra cosa, y si no era otra cosa. Cuando yo vi la insistencia, yo dije, algo están tramando estos. Y no sé por qué, a mí se me metió en la cabeza que era una serpiente. Y yo les dije, mira, Dios libre que yo vaya a mi cuarto y consiga una serpiente frente a mi cuarto, pues ya van a ver lo que les va a pasar.
Cuando yo me dispuse a salir hacia mi cuarto, uno de los muchachos corrió por otro lado y la quitó. Una serpiente de 1,5 metros me habían puesto en la puerta de mi cuarto, ¿verdad? Y ellos pues le tuvieron miedo a mi advertencia y la retiraron. Después le abrieron, le quitaron el cuero, la pusieron a secar y me regalaron el cuero porque para que yo me hiciera una correa. Le dije, no señor, llévense ustedes su serpiente, porque no va a hacer nada con eso. Y otra anécdota muy interesante, cuando estábamos en el último día de la materia Eucaristía, con Monseñor Gustavo Cando Llamarte. Yo había dado clase, otras materias, y utilizaba una metodología bien interesante, aprendimos mucho de él. Sin embargo, el día del examen final, cuando entro, porque ninguno quería entrar, y todos teníamos que entrar, evidentemente, era personal, individual, oral. Cuando yo entro, yo soy el primero en entrar, él tiene aquí frente a él unos papelitos y me dice, toma un papel de esos. Cuando yo tomo el papelito, decía, y acabada la cena. Entonces yo leo, me dice, lee, yo digo, y acabada la cena. Y me dice él, bueno, háblame de eso, ese es tu examen final. Y yo quedé como condorito, o sea. Pero fue una experiencia bastante. Luego ya, por supuesto, uno va venciendo el miedo en muchas cosas. Y vas creciendo mucho. Creciendo como persona, creciendo en la fe, creciendo como ciudadano, creciendo en la sana amistad, sobre todo, porque allí te vas a relacionar con puros hombres, ¿verdad? Una que otra profesora que teníamos, pero realmente la mayoría eran hombres, sacerdotes, religiosos, laicos, pero hombres. Y por supuesto el seminario puros hombres y los formadores puros hombres. Las únicas mujeres que habían eran las 3 hermanas, 3 religiosas y 3 muchachas que trabajaban en la cocina. De resto allí había puros hombres. Y todo esto nos llevó a poder vivir, pues, relaciones de amistad plenas, sanas y que nos ayudaron, pues, a cristalizar hoy en día grandes amistades entre nosotros, tanto los que nos ordenamos sacerdotes como los que no culminaron. Creo que después de las palabras del Padre nos damos cuenta que el seminario no solamente es un templo de oración ni de formación, sino que también tiene pues su momento de bromas y diversión para aquellos que pues temen a esta experiencia vocacional. Padre, ¿cómo vivió usted, después de haber cursado tanto tiempo dentro del seminario, el momento de su ordenación y su primera Eucaristía? Mi ordenación fue de los grandes momentos vividos y que bendigo a Dios todos los días del mundo, porque a través de ese momento el Señor me regaló esta gracia maravillosa de ser su sacerdote. Por supuesto, previo a la ordenación sacerdotal, ya vivimos una primera ordenación, que es la ordenación diaconal. Y recuerdo que me ordena Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, para ese entonces obispo de Maracaibo. Cuando vamos en la procesión de entrada en la catedral para la ordenación diaconal, a la primera persona que yo vi de mi familia fue a una de mis tías, mi tía Diana. Y cuando yo la vi a ella, inmediatamente comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Yo pasé toda mi ordenación diaconal llorando. Y luego, después yo mostraba las fotos de mi ordenación diaconal. Padre, pero usted estaba llorando, no era que tenía una alergia, le decía yo a la gente, ¿no? Pero quienes estuvieron en mi ordenación saben que yo pasé toda mi ordenación diaconal llorando. La ordenación sacerdotal
Fue un momento también hermosísimo, maravilloso, más calmado, más pausado, más tranquilo, con muchos nervios también, sobre todo porque fue en un templo mucho más amplio, en el templo de San Tarcisio, y cuando nosotros volteamos hacia la parte donde estaba toda la gente que participaba en aquella ceremonia, fue una muestra maravillosa de que la gente ama el sacerdocio y que por eso nos estaban acompañando allí. Nos ordenamos 4 sacerdotes: el padre José Gregorio Pineda, hoy párroco de Santa Mariana de Jesús; padre Max Guerrere, hoy párroco de Nuestra Señora del Rosario; el padre Eduardo Zulbarán, hoy en España, está incardinado allá a una diócesis en España; y este servidor. Viví, celebré con mucha alegría mi ordenación sacerdotal. Nos ordenamos el 6 de noviembre a las 9 de la mañana. Y lo más gratificante fue que inmediatamente terminó la ceremonia de la ordenación sacerdotal. Se me acerca una persona y me dice: padre, yo quiero ser la primera en confesarse con usted. Y yo le digo: no tengo permiso para confesar. Y el arzobispo estaba cerca, que fue Monseñor Tulio Manuel Chiribella, arzobispo emérito de Barquisimeto, y él escucha cuando yo le respondo esto a esa muchacha, y me acuerdo que me colocó la mano en el hombro y me dijo: confiese. O sea que recién ordenado, 2 horas después de mi ordenación, tuve la oportunidad de confesar a la primera persona. Me acompañó mi familia, gran parte de mi familia, como ya decía, una familia muy numerosa, pero había gran parte de mi familia en la ceremonia. Luego compartimos un almuerzo como familia, algo muy ligero, algo muy sencillo, porque esa tarde celebraba su primera misa el padre Eduardo Zulbarán. Y después de la primera misa del padre Eduardo, que teníamos una cena con el padre Eduardo, entonces mi familia organizó además una cena para toda mi familia allá en la casa de mi abuela. De manera que, pues, son muchos los momentos hermosos, vividos, celebrados ese día, y que se mantienen, pues, hasta el día de hoy vivos. Y al contemplar mis manos ungidas por el Santo Crisma o con el Santo Crisma, por supuesto, eso me anima, me impulsa a seguir siempre respondiéndole al Señor. La primera misa fue una experiencia hermosísima, sobre todo porque mi párroco para ese momento, el padre Eleuterio, quien fuera párroco hasta hace poco de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, organizó todo un festín, y como 6 u 8 cuadras antes de llegar al templo, había una cantidad de gente esperándome. Había una banda, había todos los estandartes de todos los grupos de apostolado de la parroquia, y me llevaron bajo palio desde allá hasta el templo parroquial. Una cosa muy, muy bonita, muy hermosa, que me dio la oportunidad, por supuesto, de tener un primer contacto con la gente de mi parroquia que pues no les había visto solo de lejos el día anterior en la ordenación. Celebró mi primera misa en un ambiente muy hermoso. El padre botó la casa por la ventana, literalmente. Y allí hubo una cosa muy curiosa. Cada uno de nosotros, cuando celebramos nuestra primera misa, escogemos a alguien que nos predique la primera misa. Y había un compañero del seminario que siempre nos echábamos mucha broma, y yo le decía: tú vas a predicar mi primera misa, y tú vas a predicar mi primera misa, y él como que nunca me lo creyó.
Cuando me ordeno, o antes de ordenarme, yo lo llamo y le digo, mira padre, mira que me voy a ordenar, el 7 celebro mi primera misa y tú vas a predicar mi primera misa. ¡Ey, chamo, pero es en serio! Le digo, ¿es en serio? Tú vas a predicar mi primera misa. Y pues tuvo esa experiencia, me comentó que fue la primera misa que él predicaba de otro sacerdote. Una experiencia bastante bonita. Y el padre pues organizó todo tan bien, que yo por supuesto me sentí digno hijo de mi parroquia, Nuestra Señora de la Candelaria. Encantado de verdad de recordar todos esos momentos con usted ahora en esta entrevista. De verdad que fueron momentos muy vividos y muy sentidos por usted y por cada uno de los miembros de su familia, padre. Recordando que usted es el vicario episcopal territorial de La Guajira, cuéntenos cómo ha sido su experiencia pastoral en esta vicaría. Bueno, lo primero que debo decir es que de mis 21 años de ministerio sacerdotal, 20 he estado en la vicaría de La Guajira. Mi primera experiencia en esta zona fue en la isla de San Carlos. La Semana Santa, luego de mi ordenación, nosotros nos ordenamos jueves 25 de marzo de 1999 y el domingo siguiente de Ramos. Ya ese domingo me tocó trabajar en la isla de San Carlos. Una experiencia muy interesante porque me asignan con un seminarista y salimos de aquí del muelle del Moján como a eso de las 5 o 5:30 de la tarde para la isla de San Carlos. La marea estaba revuelta, yo le tenía pánico a eso y yo le digo, mira, si esta lancha se llega a voltear, a mí me tendrán que partir las manos para arrancarme el pedazo de tabla este que tengo aquí agarrado. Pues yo tenía mucho miedo. Sin embargo, después que llegamos allá, la experiencia fue muy hermosa. Encontrarme con gente tan buena, tan sencilla, tan donada, tan abierta a recibir el mensaje del Señor, que de verdad fue una experiencia maravillosa. Al retornar a Maracaibo, en el mes de mayo, fui asignado a la parroquia Santa María de Guana como diácono. Allí viví mi diaconado junto al padre Jorge Nava y posteriormente, en el mes de diciembre, después de mi oración sacerdotal, el 1 de diciembre del 99, fui nombrado párroco de esa comunidad. Allí permanecí poco tiempo, porque solamente estuve allí un mes, 17 días, cuando por necesidad, Monseñor Chiribella me nombra párroco de San Bartolomé Apóstol de Sinamaica. En Sinamaica estuve esa primera vez 2 años y medio. Luego fui a la parroquia La Milagrosa en Maracaibo, en Los Aticos. Allí estuve 8 meses. Luego paso nuevamente a Sinamaica y estuve 4 años. Luego vuelvo a Santa María de Guana y estuve 7 años. Luego vuelvo a Sinamaica, estuve 3 años. Y ahora estos 4 años que tengo acá en la parroquia San Rafael Arcángel. El 3 de abril de 2015, Monseñor Ubaldo Santana decide honrarme con el nombramiento como vicario episcopal territorial de La Guajira. Ha sido una grande y una grave responsabilidad. Agradezco al Señor porque todos los sacerdotes que están en esta zona son para mí conocidos. El padre Belio, mi compañero del seminario, el padre Valentín, con quien trabajé en la parroquia de Santa María de Guana, y todos los demás sacerdotes jóvenes que están en esta vicaría fueron mis alumnos en el seminario. De manera que no ha sido una tarea difícil, gracias a Dios. Me siento querido, me siento aceptado, me siento acompañado por mis hermanos sacerdotes de la Vicaría Episcopal Territorial de La Guajira.
Por supuesto, eso ha llevado en algunos momentos grandes responsabilidades, tales como acompañar, por supuesto, secundar al arzobispo en la guía de esta zona, el tener que tomar junto con él ciertas decisiones para la zona, el tener que asumir en algunos momentos parroquias que han quedado vacantes. Al quedar una parroquia vacante, inmediatamente es el vicario episcopal quien debe asumir esa parroquia. Y pues todo esto lo he vivido y lo he llevado con alegría de cara al Señor, pidiéndole que me ayude, sobre todo a seguir siendo, como decía el padre Ángel Leonardo Villalobos, de feliz memoria, quien fuera nuestro rector en el seminario, siempre nos decía: sean solución y no problema para el obispo. Le pido siempre al Señor que me ayude a ser una solución y no un problema en este momento para Monseñor José Luis Azoaje Ayala, que es nuestro arzobispo. Una grande responsabilidad, en verdad, padre. Ahora, después de hablar un poco de lo macro, vamos a lo micro, como quien diría. ¿Qué tal ha sido su experiencia estos 4 años con el pastoreo de esta parroquia de San Rafael Arcángel? Ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Cuando llegué, una parroquia, por supuesto, inmensa, grandísima. No solo me refiero al templo, que de por sí es un templo majestuoso, muy hermoso, sino a la parroquia como tal, a nivel de territorio, bastante grande, donde por supuesto había mayores exigencias en todos los sentidos, pero que me ha llenado mucho ver sobre todo la participación pues de las personas en las celebraciones eucarísticas. Al principio, como todo, no fue fácil, sobre todo porque, bueno, siempre cuando se produce algún cambio, los cambios crean una cierta crisis. Recuerdo a Monseñor Roa Pérez, de feliz memoria, que siempre nos decía: cuando ustedes sean sacerdotes y los asignen para una parroquia, no cambien nada los primeros 6 meses. Observen, conozcan, dense a conocer y después de allí muevan todo lo que ustedes quieran mover y cambien todo lo que ustedes quieran cambiar. Porque los cambios siempre van a producir un choque. Y aquí se produjo, esto no fue la excepción. Venían con 7 años adaptados a un sacerdote, además nativo de esta misma parroquia, y por supuesto el cambio siempre produce una tensión. Sin embargo, luego me he sentido querido, me he sentido aceptado, me he sentido apoyado. He sentido que en muchos momentos me han secundado en mis disparates, en mis locuras, en mis inventos. La gente me ha respondido y siempre me han respondido de verdad y de corazón. Me alegra mucho cuando escucho personas, por ejemplo, que me dicen: padre, me gustó la homilía, padre, me llegó, padre, parece que hubiese sido para mí. Padre, eso me llena de mucha satisfacción, pero sobre todo para la mayor gloria de Dios en todo momento. Creo que ha sido una experiencia bastante grande, bastante hermosa. Ya son 4 años en medio de ustedes. Y una cosa que siempre he procurado en las parroquias donde he estado es conocer a la gente y poder llamar a la gente por su nombre. Como buen educador, los maestros tenemos siempre que procurar conocer a nuestros estudiantes lo más rápido posible y aprendernos los nombres lo más rápido posible. Esto me ha servido muchísimo porque me llevó a conocer a mi gente, a conocer a mi parroquia. Así lo siento, así los llamo y así los presento en cualquier lugar. De manera que bendigo al Señor porque ha estado grande de verdad en estos 4 años, porque me ha mostrado su cercanía y sobre todo porque he sentido
la presencia maternal de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo y de nuestro santo patrono, San Rafael Arcángel. En estos días me decía un primo, es que definitivamente tú ibas para ese pueblo, porque el pueblo se llama San Rafael, la parroquia civil se llama San Rafael, la parroquia eclesiástica se llama San Rafael, la casa se llama San Rafael y tú te llamas Rafael, o sea, era definitivamente para ti. Bendigo al Señor de verdad porque ha sido una experiencia muy buena la que he vivido en estos 4 años en medio de ustedes. Creo que no solo hablo en nombre propio, sino todo y cada uno de los miembros de esta iglesia parroquial, cuando le digo que ha sido un honor para nosotros tenerlo pues aquí como nuestro padre y pastor. Ya para culminar esta entrevista, padre, ¿qué mensaje nos puede transmitir o dejar en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir? Creer, confiar y esperar. Ustedes a lo mejor dirán, Dios mío, pero el Padre a cada rato dice esas palabras. Pero ciertamente, sobre todo en este momento, sobre todo en esta realidad, sobre todo en medio de esta situación que estamos viviendo, nunca dejemos de creer, de confiar y de esperar. Dios no se deja ganar en generosidad y Él siempre saldrá adelante, siempre irá delante de nosotros, destruyendo, derribando todo aquello que nos impide avanzar y sobre todo ayudándonos, animándonos, impulsándonos. Aún en aquellos momentos donde pareciera que no vemos la luz, el Señor está allá, allá y no tan lejos, iluminándonos, guiándonos, llevándonos. Creer, confiar y esperar. Bueno, padre, de verdad que ha sido una entrevista bastante llenadora a nivel de fe. Y para el equipo de Donde Nace la Fe, ha sido un honor pues tenerlo aquí el día de hoy. Queremos entregarle este pequeño detalle por haber participado el día de hoy con nosotros. Y esperamos que no solamente sea esta entrevista, sino que en lo que vaya de programa sean muchas más. De verdad, muchísimas gracias por compartir este pequeño espacio con nosotros. Gracias a ti, Julio, gracias a todos los que forman parte del equipo de producción de este programa Donde Nace la Fe, por esta invitación que me han hecho a compartir esta su primera emisión. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos amigos, ya con esto nos despedimos de este primer capítulo, de esta primera emisión de Donde Nace la Fe. Recordando que deben suscribirse a nuestro canal de transmisión, La Voz de la Misericordia. También pueden seguirnos a través de las redes sociales, en La Voz de la Misericordia, en Instagram y en Facebook. También a través de las cuentas del programa, Donde Nace la Fe, en Instagram y en Facebook. Los estaremos pues esperando en nuestra próxima emisión. Recuerden que algo nuevo está brotando. ¿No lo notan?